Charla de este bloque que nos los va a dar Gaby, que ya la conocieron en la mañana, y va a hablar de un tema que es súper interesante y creo que todos los que estamos acá siempre estamos velando porque no nos pase, que es el greenwashing. Gaby nos va a contar un poco de qué hay que hacer para no caer en eso, pero yo les quería compartir algo que me nace decirles, que es que sí tenemos que comunicar nuestras acciones de sustentabilidad con entusiasmo, sí tenemos que comunicarlas con mucha buena voluntad, pero hay que manejar muchísima información, transparencia y trabajo interárea para realmente poder ser genuinos y ser verdad, ser sólidos y así ganarnos la confianza de nuestros clientes, nuestros consumidores, la sociedad civil y todo el ecosistema. Así que mejor de esto les va a poder hablar Gaby. Gaby, el escenario es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hola de nuevo. ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar la charla les quiero contar que vamos a hablar del tema greenwashing o comunicación con propósito, como recién comentábamos. Le pedimos a una persona que forma parte de la red Sustainable Brands, que es Solitaire Townsend. Solitaire es la fundadora de una agencia en Inglaterra que se llama Futerra y que está impulsando muy fuertemente esta mirada de poner una lupa sobre cómo tenemos que comunicar, cuál es la responsabilidad de las marcas y de los responsables de comunicación para hacer una comunicación que aporte a la transformación y que no sea greenwashing. Así que ella nos mandó, porque ya estaba de vacaciones en este momento, entonces no podía venir, y nos mandó un videíto que va a ser de introducción a mi charla donde nos va a contar un poquito su mirada. Me gustaría que lo veamos porque es muy valioso. Hello to all my dear friends. It's Sustainable Brands in Uruguay. Oh, how much I wish that I could be with you rather than here in very hot London. We're not used to this. But I know you're about to hear a fantastic presentation from Gabby, which I've had a sneak peek of and I think is wonderful. A few words about greenwash just as we get started. So, greenwash often isn't malicious. It's not deliberate. No one sits down and says, ha ha ha, how am I going to mislead consumers? Most greenwash is mistaken. It comes from marketers getting really excited about something which sounds great about their product, their brand, or their company. And they want to get out there and tell the world about this fantastic attribute, and climate change attribute, packaging attribute, washing attribute that they've discovered about their product. But these topics are complicated. They're difficult, and there is nuance around them that means sometimes something which might sound good to a marketer actually doesn't have all the information around it. Now, a good example of this here in the UK is Alpro. Alpro makes almond-based milks. Now, actually, I love Alpro and I love the work that they're doing. I actually think that almond-based milks and alternatives to meat and dairy are a great idea. But Alpro got into trouble in the UK for saying that its milk was good for nature. It didn't get in trouble because that's wrong. It's actually true. And they have the evidence to show that their product is a lower carbon footprint than others. But they only made the claim that they were better for nature. They didn't provide the detailed proof within the advertising. Now, they easily could have done. They had the information, they had the proof points. But we can all imagine the conversation that happened in the advertising room where people were saying, but it's so boring, it's not interesting information, it's got loads of stats and facts. It's already on our website. I'm sure it'll be fine. Anybody who wants to find out more can go to the website. We'll just put the really exciting, cool message out there. But that's not good enough when it comes to these very complicated, very important, very scientific topics. Your burden of proof
your reasons to believe are much, much more important on sustainability than they are on anything else. And the consumer's concern about greenwash is higher than her concern about many other topics. So always be extra cautious. Just because you know your answer is right, just because you've got the facts and the proof to show it, does not mean that you're immune from greenwash. In fact, sometimes it means that you're even more in danger of it. So I know that Gabby is going to dig into this in much more detail right now. As well as being concerned about greenwash, we also need you to get out there with your messages, with your solutions, with your answers. And I very, very much hope that at a future Sustainable Brands Uruguay, I will be able to be with you. Thank you. Le agradecemos mucho a Solitar por esta introducción al tema y de esto se va a tratar, de greenwashing o comunicación con propósito. Muchas personas, las que estamos acá, trabajamos con marcas. No está mi presentación aún. Acá está. Listo, voy a mirar ahí así, no me doy vuelta. Y antes hablaba un poquito de esto, ¿no? ¿Para qué sirve la comunicación? ¿Por qué las personas necesitamos comunicarnos para poder colaborar? Y esta frase que traemos, este extracto mínimo de esta obra de Yuval Harari, donde plantea esta idea de que el Homo sapiens es la especie que domina el mundo de algún modo porque tiene la capacidad de imaginar historias y creer en ellas, esa capacidad para comunicarnos es lo que nos permitió colaborar entre nosotros. Y esa es la capacidad que tiene hoy y el poder que tiene la comunicación. Entonces, nosotros siempre decimos que la comunicación es fundamental para impulsar la sustentabilidad. No existe una estrategia de sustentabilidad, de ESG, o una estrategia que impulse un modelo regenerativo si no ponemos como condimento esencial la comunicación. La comunicación nos permite dialogar, nos permite crear una historia en la que podamos colaborar con otros. Pero vamos a puntualizarlo en tres grandes conceptos. ¿Qué aporta la comunicación a una estrategia de sustentabilidad? Bueno, retroalimenta la gestión, esto que decíamos, nos permite la articulación con otros actores, nos permite compartir una agenda de trabajo en común. Eso es principalmente lo que nos permite la comunicación. O sea que potencia el impacto, podríamos decir. Ups, me fui. Ahí está. Amplía conciencia, decimos. Tiene un rol social educativo la comunicación muchas veces. Tenemos la responsabilidad de ampliar conciencia, de educar sobre determinados temas, de alinear conceptos. Estamos en una era compleja en términos de información, donde consumimos información muchas veces en pequeños fragmentos, ¿no? Esa información fragmentada que va generando percepciones muchas veces distorsionadas, desinformación, se combina, digamos, con intereses contrapuestos y eso va generando un gran malentendido, ¿no? Entonces la comunicación muchas veces ayuda a educar, a aclarar esos malos entendidos y que podamos avanzar en conjunto. Nosotros decimos que ayuda a ampliar la conciencia. Y en tercer lugar, la comunicación aporta esto que es la transparencia. ¿Qué es la transparencia, no? Pero en este punto podríamos decir que cuando yo comunico mis acciones, mis atributos, mis avances, puedo ir mostrando también lo que me falta. ¿No? No estamos habíamos dicho al principio que estamos en un camino, en un recorrido hacia un nuevo paradigma. En esa transformación, en ese recorrido, compartir mis avances me permite también compartir aprendizajes. Entonces, comunicar temas de sustentabilidad es siempre greenwashing. Muchas veces nos preguntan las empresas, las marcas, ¿tengo que comunicar esto? ¿Debería no comunicarlo? ¿Cómo debería comunicarlo? Hay muchos cuestionamientos, pudor, miedo a comunicar y ser cuestionado. Entonces nosotros decimos, sí, hay que comunicar. La clave es cómo comunicar. Aparecieron muchos movimientos en el mundo cuestionando la comunicación de las marcas. Hay un festival de creatividad que las personas que trabajan en marketing y en publicidad lo conocen mucho, que se hace en la ciudad de Cannes, en Francia, que es el festival de creatividad más grande del mundo, y fueron los grupos activistas Extinction Rebellion, Fridays for Future, a hacer activismo ahí, a cuestionar a las marcas y denunciarlas por comunicar mensajes falsos. Este estudio de Harris Poll para Google revela algunos datos muy interesantes, si pueden mirarlo, es muy interesante, pero este dato me pareció sorprendente, que
el 58% de los ejecutivos a nivel global reconocen que su organización ha exagerado en materia de esfuerzos en sustentabilidad, ¿no? Es bastante sorprendente. Bueno, otro estudio dice que el 96% de los anuncios de una marca muy conocida de indumentaria son engañosos. Es decir, ¿todo es greenwashing? No. ¿Cómo hacemos para que no lo sea? ¿Cuáles son las claves? ¿Y cómo hacemos para trabajar en una comunicación con propósito? ¿Qué es una comunicación con propósito? Es poner la comunicación al servicio del impacto. Cuando nosotros comunicamos algunos de los temas que estén vinculados a alguna causa social o una causa ambiental o a una causa de bien común o a un interés colectivo, la comunicación puesta al servicio de ese objetivo, de hacerlo crecer, de escalar el impacto, de que sea más provechoso, es lo que llamamos comunicación con propósito. Bueno, y acá sí voy a ir a algo como bien práctico, que es cuáles son, las agrupamos en 10 claves como para darle un poco un sentido también de practicidad, es cuáles son las 10 claves que tenemos que tener en cuenta para poder decir que estamos haciendo una comunicación con propósito, que es una comunicación que no cae o que corre menos riesgo de caer en esto que podríamos llamar greenwashing. Digo greenwashing como podría decir rainbow washing, si hablamos de causas LGBT+, como podría decir pink washing también, cuando hablamos de causas de orgullo. O sea, hay muchas maneras de llamarlo social washing, brown washing para temas raciales, digamos. Hay un montón de denominaciones y de prefijos según la causa que estemos haciendo una campaña que puede caer en este riesgo, ¿no? Entonces el greenwashing es un poco un genérico que abarca no solo lo ambiental, sino que abarca otros temas, y hemos visto también en ocasión del Día del Orgullo, el Mes del Orgullo, muchas campañas y muchas acciones de marcas que van promoviendo estos temas, tal vez sin revisar mucho cómo lo vienen haciendo. Así que vamos a ver a las 10 claves. Bueno, la primera, que responda a un propósito genuino. Si nosotros hacemos una campaña vinculada a una causa social o ambiental y el principal propósito de esa campaña o el objetivo de esa campaña es un posicionamiento de marca, en principio, o un posicionamiento corporativo únicamente, es muy difícil no caer en el greenwashing si no nos preguntamos qué está aportando esta campaña en función del propósito que estoy promoviendo. Es muy delgada esa línea. Entonces, la pregunta crítica que debemos hacernos cuando impulsamos un tema de estas características es, bueno, ¿para qué y para quién es bueno que exista esta campaña? Es bueno que la hagamos. Si es solo buena para mi marca, para mi empresa, estamos en riesgo de caer en este greenwashing. Tenemos que pensar que esté aportando verdaderamente a ese objetivo que estamos promoviendo. ¿Y en qué lo aporta? Y lo podemos puntualizar. Muchas veces aporta en ampliar la conciencia, en educar a los ciudadanos en un tema, en alinear a la industria, ayudarnos a impulsar este tema entre otros que son pares. Puede haber un montón de objetivos que potencien mi propósito. Y voy a decir muchas cosas que parecen de sentido común, pero si las ponemos bajo esta mirada y con esta perspectiva, podemos entender a qué nos estamos refiriendo. Hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Bueno, esto es hacer campañas que estén sustentadas en acciones y comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, recién hablábamos del tema de las campañas por el orgullo. Bueno, todas esas campañas muchas veces no están revisando necesariamente sus políticas hacia adentro, sus políticas hacia adentro de la organización. Eso es fundamental para poder avanzar en este sentido y no caer en algo que sea greenwashing. Pero voy a ir desarrollando un poquito esta idea más adelante. Cuando decimos decir la verdad, todos nos decimos ahora, nosotros siempre decimos la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? Bueno, eso es relativo, decir la verdad, porque muchas veces cuando no ponemos en contexto un mensaje, ese mensaje puede ser distorsivo y no necesariamente se atañe a una verdad absoluta, ¿no? Entonces, las verdades muchas veces necesitan un contexto para saber si son genuinas, ¿no? Entonces, un poco cuando decimos decir la verdad, lo que estamos diciendo es no exagerar, poner en contexto, entender cuáles son nuestros verdaderos impactos. Eso estamos diciendo con decir la verdad. Cuarto punto,
fundamentar los mensajes. ¿Qué es fundamentar los mensajes? Que tengamos disponible evidencia clara de que lo que estamos diciendo está sustentado por un otro validante, y ese otro validante puede ser nuestro propio equipo técnico, científico, pruebas de lo que estamos haciendo, o un externo que lo audita, lo certifica. Muchas veces los sellos, las certificaciones funcionan muy bien en esto. Lo contaba Rocío la mañana cuando hablaba de la certificación. Cuando hablamos de certificaciones, muchas veces lo que aportan es esta credibilidad y fundamentación de mensajes, y hacen mucho más fácil el recorrido para poder hacer efectiva esa comunicación. Ser transparentes. Hablamos antes de la transparencia como lo que le aporta la comunicación a la sustentabilidad, pero ser transparentes es también poder mostrar los avances, poder mostrar en qué punto está, compartir los aprendizajes con otros. Esto es fundamental, que muchas veces hay espacios que tendemos muchas veces a comentar lo positivo, ¿no? Necesitamos hacer lucir los esfuerzos, pues son muy grandes y son muchos, y muchas veces nos perdemos la oportunidad de compartir lo valioso que puede ser un aprendizaje para otro, ¿no? Un obstáculo con el que me encontré, cómo pude superarlo. Eso puede ser muy valioso para un otro y para que ese propósito pueda escalar. De eso se trata, ser transparentes. Bueno, me voy a tener un minuto. La sociedad está demandada por un montón de causas que la atraviesan, de tipo de causas de género, causas sociales, temas de libertad versus censura, temas raciales. En distintas geografías hay problemas muy distintos que atraviesan e interpelan a la sociedad. Y la sociedad muchas veces demanda de las marcas y de las empresas que tomen una posición, ¿no? Entonces vemos ahora en Estados Unidos empresas que le permiten a sus colaboradoras, le facilitan la posibilidad de abortar. O vemos empresas que incluso en Latinoamérica promueven este tipo de derechos y acciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas causas? Hoy es mandatorio que las marcas y las empresas tomen posición, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con los oportunismos, porque eso puede ser un boomerang fácilmente, que rebota fácilmente. Hay que revisar las políticas hacia adentro antes de tomar una posición. Hay que articular con otros que están llevando estas causas adelante desde hace mucho tiempo. A veces impulsamos una causa sin hablar con el que es de alguna manera el primer impulsor de esa causa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos insertamos en un tema que no es de nuestra naturaleza, porque somos los nuevos de algún modo, es fundamental que podamos hablar con quienes son, de alguna manera, los activistas de esa causa y poder entender con ellos qué es lo que están necesitando desde la comunicación. Entonces, cuando nos subimos a una causa y tomamos posición real, es muy bueno que podamos hablarlo con quienes hoy están, de alguna manera, orgánicamente movilizando esas conversaciones. Y entender también la necesidad, qué necesitan de la comunicación y qué es lo que nuestra marca les puede aportar. Así que acá es mandatorio tomar posición. Ojo con los oportunismos que son muy tentadores y que, como decía recién Solitaire, sin mala intención, porque no hay gente malvada pensando voy a engañar al otro, digamos, o si la hay, digamos, suponemos que somos muchos más los que no, podemos cometer este tipo de errores que nos van a dejar del lado de los que quieren engañar, ¿no? Vamos a la siguiente. Escuchar. Parece obvio, ¿no? Cuando hablamos de comunicar, todos nos imaginamos que tenemos que hablar, ¿no? Cuando hablamos de comunicar, lo pensamos en términos de emisores. No pensamos en diálogo, no pensamos en escucha. Cuando pensamos comunicaciones, ¿qué tenemos que decir? Es automático, es espontáneo, es un impulso. Nosotros estamos diciendo que estamos en una era que es necesario escuchar. ¿Qué quiere decir escuchar? Escuchar al otro implica la posibilidad de que yo sea interpelado y cambie mi opinión, cambie mi mensaje, se modifique y se transforme. En ese diálogo, en ese intercambio, debo poder modificar el rumbo. Y tengo que poder decir, ¿sabes qué? Si me equivoqué, no, lo que hacíamos antes no estaba bien, ahora lo quiero hacer distinto. ¿Por qué es importante para la comunicación con propósito escuchar? Es importante escuchar porque necesitamos que la comunicación puesta al servicio de propósito sea efectiva para crear impacto positivo. Y si queremos crear impacto positivo, necesito entender las necesidades de los otros. Así que comunicar es dialogar.
En la comunicación con propósito, comunicar es dialogar. Si solo emito mensajes, sucede mucho esto en las redes sociales, donde está la conversación sobre un tema X. Podemos hablar de cualquier tema. Cuidado del agua, crisis climática, lo que se les ocurra. Está la conversación de las marcas y las conversaciones de los activistas y las conversaciones orgánicas de la ciudad. Hay poco cruce. Eso que ocurre en las redes sociales es porque creemos que estamos dialogando en comunidad, nos está costando todavía, y es muy esperable que pueda suceder, que podamos dialogar entre las distintas miradas, y para eso es necesaria la escucha. Bueno, para las marcas, salir de la trampa del héroe. Ninguna marca va a salvar al mundo. Esto, digo, como ninguno de nosotros va a salvar el mundo, ninguna marca va a salvar al mundo. Estos son problemas complejos, sistémicos. Tenemos que salir de esa trampa, de ser nosotros los que vamos a salvar, traer la solución salvadora. No va a pasar y ya nadie nos lo cree, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo suena grotesco. Ninguno de nosotros pensaría que una marca va a salvar el mundo, pero estresando estos puntos y estos pensamientos nos ayuda a que cuando tenemos ante nosotros una estrategia de comunicación, una campaña, nos podamos hacer algunas preguntas. ¿Estamos poniéndonos en este lugar, aunque no lo digamos exactamente así? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque perdemos credibilidad y podemos caer rápidamente, por error, en una comunicación más de greenwashing. Ya estamos terminando. Vamos, ahí me dejaron 0 segundos, como no me queda nada de tiempo, ya terminé hace rato, pero yo ya termino. Sumar a otros. ¿Qué quiere decir sumar a otros? Es pensar más allá de la propia empresa. Es lo que las empresas y las marcas tienen, digamos, podemos pensarlas desde una dimensión que es la influencia de la marca, la influencia corporativa, la influencia de la marca. Cuando hablamos de esto, es no pensarnos solamente como una marca o una empresa, sino tratar de pensarnos, por ejemplo, a nivel de una industria o a nivel de un sector de la sociedad. Podríamos pensarnos a nivel de la industria a la que pertenezco, al nivel del sector privado al que pertenezco. Y si soy una organización de la sociedad civil, lo mismo. Pensarnos de manera más colectiva. La mirada individualista es una mirada que se contrapone, individualista no solo de la persona, sino de la empresa, de la organización. Es una mirada que se contrapone a lo que necesitamos hoy para avanzar en esta transformación, que es de la colaboración y del pensamiento colectivo. Estamos hablando del bien común, de los problemas que de alguna manera nos abordan a todos. Entonces es esto, sumar a otros. ¿Cómo lo puedo hacer a través de mi comunicación? Muchas veces es dando voz a otros. Y la marca en segundo plano. Es muy agradecido por todos los ciudadanos y consumidores en que la marca ceda el espacio a los mensajes y pueda afirmarlo, porque es muy importante la transparencia. Entonces yo necesito saber quién está diciendo esto. Tengo que saber si lo está diciendo una marca, una empresa, una organización, el Estado, digamos. Eso hace a la transparencia. No tengamos pudor de poner la marca, pero tampoco pongamos más la marca que el mensaje. Esto es importante, es como un equilibrio donde es ir encontrando qué lugar ocupa cada uno con una premisa central, que es la primera y la que pusimos en la primera clave, que es la comunicación puesta al servicio de hacer crecer ese propósito. Así que con esto los dejo, que es Richard Branson, que es un activista, impulsor de la sustentabilidad en el mundo de los negocios y de la regeneración, dice: comunicar conduce e impulsa los cambios. Es así, necesitamos comunicarnos, entendiendo la comunicación como diálogo, ¿sí? Esa comunicación que nos permite avanzar y que con estas características tenemos tal vez mejor oportunidad de no caer en lo que hoy podríamos llamar el greenwashing. Esto es todo. Gracias.